el que una fuerza pacificadora, una fuerza interventora multilateral entre en Haití. Esto significa que ya podemos cantar victoria y se resolvió la situación en Haití. No. Inicio, es decir, ningún país latinoamericano va a permitir ser dirigido por Kenia en Haití. La MINUSTAH estuvo desde el 2004 hasta el 2017, 13 años. ¿Estabilizaron Haití? No. 13 años después, dejando la situación peor que como la encontraron. Entonces, en un país tan raro, donde los ricos, en vez de propender a que haya paz, los ricos financian las bandas. La élite financia las bandas. Amables televidentes, arrancó el Telematutino 11, como siempre agradecido del apoyo que ustedes nos brindan en esta faena, en este trabajo, que yo me siento muy bien, que haya tanta gente inteligente escuchando a uno, lo cual representa un reto de uno tratar de hablar con cierta objetividad. Hay muchos comentarios en el día de hoy y como invitado tenemos al doctor Henry Merán. Él es miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, fue diputado y es también presidente de la Comisión Electoral. Señores, hay una buena noticia, pero hay que cogerla con pinza. Y es que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó en el día de ayer el que una fuerza pacificadora, una fuerza interventora multilateral entre en Haití. El temor que había era que Rusia o China, por razones geopolíticas, vetaran. Hay 5 países que tienen poder de veto y si ellos vetan, sencillamente no habría resolución. Afortunadamente, China y Rusia se abstuvieron. El embajador ruso habló y esgrimió argumentos que eran válidos. Esto significa que ya podemos cantar victoria y se resolvió la situación en Haití. No. Porque lo primero es que la fuerza que va a encabezar Kenia, dicen los voceros y dijo nuestro canciller, que probablemente las primeras fuerzas estarán en el mes de noviembre. Claro, esos son 2 meses. Pero aparte de los 1.000 soldados de Kenia, los que han anunciado su participación son un par de países de África y países de CARICOM. Ningún país latinoamericano de cierta relevancia va a participar. México, por ejemplo, está dispuesto a entrenar tropas en su territorio. Y eso yo lo dije desde el inicio, es decir, ningún país latinoamericano va a permitir ser dirigido por Kenia. El mandato es a 1 año prorrogable. Esa fuerza estará ahí mucho tiempo. Pero ojo, hay que ver la historia para usted entender las posibilidades de éxito o fracaso de esta gestión o de esta misión. Cuando Aristides fue derrocado la primera vez, fue repuesto por una intervención norteamericana. Después lo derrocaron por segunda vez en el 2004 y las Naciones Unidas crearon una fuerza que hasta tenía un nombre especialmente para Haití, el MINUSTAH, Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití. La MINUSTAH estuvo desde el 2004 hasta el 2017, 13 años. ¿Estabilizaron Haití? No. Tú sabes que ellos dejaron un rastro de violaciones. Es más, contra los argentinos hubo demanda porque dejaron una cantidad de niños abaitos, fruto de las violaciones. Pero también dejaron cólera, porque hubo tropas africanas que llevaron el cólera de África, defecaban en los ríos y en Haití murió muchísima gente por el cólera. Partieron de Haití en el 2017, 13 años después, dejando la situación peor que como la encontraron, con el agravante de que habían desarmado el ejército y creado una policía. Lógico,
muchos de esos miembros del ejército, ¿a qué se dedicaron? A la delincuencia. Entonces, en un país tan raro, donde los ricos, en vez de propender a que haya paz, estabilidad, para que haya negocios y crecimiento, los ricos financian las bandas. La élite financia las bandas. Entonces, por eso la tarea no va a ser sencilla. Porque primero es enfrentarse a los bandoleros, a tiro limpio. Ahí va a haber pérdidas colaterales de ciudadanos civiles. Y habría que ver la capacidad de combate de fuerzas de Bahamas, de Jamaica, porque estos policías de Kenia tienen fama de ser violentos y de ser brutales, pero ellos nada más son 1,000. 5,000 policías haitianos no han dado abasto a las bien armadas bandas haitianas. Pero la intervención, si se llega a la pacificación, no es suficiente. Es decir, la comunidad internacional tiene que meter dinero en Haití. Hay que construir infraestructura. Hay que tratar de crear instituciones. Porque si ese país no sale de la pobreza, no va a salir de la violencia. Es una tarea que para un país como ese parece ciclópea, parece imposible. Por algo se diferencia tanto Haití de la República Dominicana. Muchos extranjeros se sorprenden y dicen, pero están en la misma isla. Haití era una colonia rica, República Dominicana era pobre. En la década de los 60, el PIB dominicano era igual al de Haití, pero la República Dominicana tenía dominicanos que aman a su terruño, que somos pacíficos. Claro, si nos pullan, demostramos la valentía, como fue en la Revolución del 65. Que el país se enfrentó al invasor norteamericano. Pero de Haití es complejo. Por eso ayer el presidente Abinader en su rueda de prensa, y hay que reconocer los esfuerzos, no de la diplomacia dominicana, sino del presidente Abinader, porque si fuera por la diplomacia dominicana estaríamos peor en el tema con Haití. No, el presidente Abinader hay que reconocer que durante 2 años, en cuanto foro participó, hablaba del tema de Haití. Claro, hace 1 año el primer ministro Ariel Henry pidió la intervención. Ya finalmente a la comunidad internacional no le quedaba otra cosa que tirar a estos países de carne de cañón, porque Estados Unidos lo que va a dar es $100 millones y apoyo logística. Canadá no ha dicho lo que va a dar y Francia mucho menos. Si lo que es la comunidad internacional responsable de la situación de Haití, porque la situación de Haití es responsabilidad de Francia y de los Estados Unidos. Y no voy a extenderme en esa parte, pero ellos no van a aportar los recursos que requiere Haití, la reconstrucción de Haití, la creación de empleos en Haití. Que por cierto, una fuente de empleo que es Codevi está cerrada. Fernando Capellán no le quedó más remedio que renunciar de la presidencia de la Asociación para el Desarrollo de Santiago, una entidad que ha hecho cosas extraordinarias para poder dedicarse a todos los pleitos judiciales y a todas las cosas que le esperan por el cierre de Codevi. El presidente dijo que obviamente la aprobación del Consejo no significa la desmilitarización o el cierre de la frontera, porque él no puede echar para atrás. Lo de la frontera es por el tema del canal, aunque debió reforzarse la militarización desde el momento en que los haitianos estaban entrando de manera masiva. Aún todavía siguen entrando. No es que hayan dejado de entrar, el peaje sigue. El peaje sigue a pesar del aparataje militar que hay en la frontera. Las parturientas siguen entrando. Es decir, el negocio sigue abierto. Y ese es el verdadero problema del país.
no es el canal se va a resolver. Cuando abran el canal de la Vigía de aquí, los haitianos se van a quedar sin agua. Ese va a ser otro conflicto. Pero lo grave es el tema de los 3 millones de haitianos que hay en la República Dominicana. Ese es el problema nuestro, de verdad. Y de que si Haití no se pacifica, estamos condenados a que esta parte de la isla haya más haitianos que dominicanos. Y ahí se desapareció nuestra nacionalidad. Lo que ellos no pudieron entre el 1822 y el 44, es decir, no pudieron destruir nuestras raíces, lo van a hacer con la invasión pacífica. Señores, por otro lado, porque hay otros temas, el país no puede sustraerse de las situaciones difíciles que estamos viviendo. Por ejemplo, hay un dato preocupante. En el mes de agosto, las recaudaciones solamente fueron el 75% de las estimadas. Es decir, se esperaba que en agosto se recaudaran 90.700 millones y solamente se recaudaron 67.500. Pero sin embargo el gasto fue 90.000 millones casi. O sea, ahí tenemos un déficit. Un déficit que sabemos que es endeudamiento. ¿Por qué se provoca esto? Porque sencillamente la economía está desacelerada. La economía está en una meseta. La economía en agosto creció 1.5. Y los resultados son tan malos que el Banco Central no publicó los resultados del IMAE, del Índice Mensual de Actividad Económica, sino que los metió dentro de la información de que pausaba la disminución de la tasa de interés de política, que no puede bajarla más porque si se sigue juntando con la de la Reserva Federal de los Estados Unidos, aquí va a haber una fuga de divisas, de inversionistas que se van a mover de la República Dominicana a instrumentos más seguros en los Estados Unidos. Pero por vez primera no se presenta el cuadro de qué pasó con cada sector. Bueno, pues, si usted compara el cuadro de julio y los datos de julio con agosto, llega a la conclusión de que la construcción sigue negativa, de que el comercio sigue negativo, de que minas sigue negativo, zona franca sigue negativo. Si la economía está básicamente en pie por el turismo y por la remesa. Pero todavía tenemos otras situaciones peores. Tenemos el caso de la energía eléctrica con los apagones. En agosto del 20, aún con el tema de la pandemia, las pérdidas de la distribuidora eran un 30%. Hoy en día son 41%. Este año vamos a llegar a un subsidio de casi 2.000 millones de dólares. Dinero en el zafacón. Pero resulta que hoy la prensa da la información actualizada que en julio de este año, frente a julio del año pasado, las pérdidas se incrementaron en 13.9%. Desastre el sector eléctrico. Y los precios, no voy a hablar de los precios, porque eso usted lo vive a diario en el supermercado. Ayer yo estaba en la farmacia, entra un señor a comprar y dice, hoy me tocan las dos casas del terror. Y la dependiente le dice, ¿y por cuál? O la farmacia y el supermercado. Los precios de los medicamentos y los precios de todo. Es increíble como los víveres, el plátano, la yuca, la papa, han aumentado más de 25% en relación al año pasado. La inflación se ha controlado según el Banco Central, pero los precios siguen subiendo. Los precios siguen subiendo. Voy a terminar finalmente con una noticia buena porque uno quisiera brindarle a usted informaciones positivas y es una información de SENASA de que en lo que va de año ellos han incorporado 57.000
adultos en los diferentes planes. Y eso hubo un acto con motivo del Día Internacional de la Persona de Edad y Envejeciente. Hemos visto aquí que hay programas de entrega de alimentos, pero esto fue afiliación. Qué bueno, son personas que ya no trabajan, que a lo mejor no tienen una pensión y que entonces son afiliados a SENASA y ya van a tener su atención médica, sus medicinas, su posibilidad de pensión. Ha hecho una gran gestión Santiago Jacín en SENASA. Finalmente yo quiero recordarles la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. En esa asociación están comprometidos en generar bienestar en las personas y negocios con soluciones ágiles mediante servicios financieros sostenibles. Ha sido la entidad que más viviendas ha financiado en la República Dominicana en toda la historia. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Nos vamos a la entrevista con el doctor Henry Merán, quien es miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, pero también es presidente de la Comisión Electoral. Hay muchos temas de interés. No se la pierdan.